quiero invertir mi lana, ¿dónde lo puedo hacer? A veces la gente quiere decir, oye, ¿dónde puedo entrar en un lugar en el que pueda confiar que regreso? Yo sé que suena como a disco rayado. La gente tiene que entender que también invertir implica riesgos. Quiero volverme millonario, que tener muchísimo rendimiento, pero cero riesgo. No, quien te esté diciendo que sí, probablemente te está viendo la cara. Bonito día, bonita tarde, bonita noche, dependiendo de cuándo estés viendo o escuchando este podcast. El día de hoy tenemos una invitadaza, Fer de Velasco, co-founder de Play Business. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por aceptar. Pero cuéntanos un poco, antes de Play Business, ¿cuál es tu trayectoria? ¿Dónde trabajabas? ¿Cómo te formaste? Seguro. La verdad es que toda mi trayectoria primero fue una trayectoria muy tradicional. Yo tenía la idea de voy a estudiar, voy a trabajar, voy a hacer una maestría, o sea, como que caminito trazado que pensaba que tenía que ser así. Estudié finanzas porque para mí fue la mezcla entre una carrera numérica, pero que tenía lo suficiente cualitativo. Entonces, desde el inicio tuve la suerte que a los 18 años encontré la carrera que quería estudiar. Estuve trabajando en HSBC, en Global Banking y después en Bank of America Merrill Lynch, en Corporate and Investment Banking. Y para los que han escuchado mis pláticas, han escuchado muchas veces que yo me considero una banquera en recuperación, porque lo que les digo es, aprendí muchísimo y por supuesto que no me arrepiento para nada de mis años de banca, porque creo que aprendí varias bases, pero también tuve que desaprender varias cosas para poder innovar en el mundo financiero. Entonces, estuve varios años, cubriendo las grandes empresas en México, o sea, los corporativos más grandes en México y en Latinoamérica. Estamos hablando de Pemex, América Móvil, Cemex, Bimbo, o sea, ese tipo de empresas. Después me fui a hacer una maestría en MIT y que ahí dije, se acabó para mí, no voy a entrar a la clase de M&A, más bien te platicaba, entré a las clases de blockchain, de inteligencia artificial, de entrepreneurial finance, de fintech, o sea, yo quería enfocarme, que esto fue más o menos como en 2016, no es cierto, 2015. Sí, ahí es cuando dices, no, pues ya pasó un poco más de tiempo del que esperaba. Me empecé a meter en todo lo que consideraba que era lo que venía. Por supuesto, yo decía fintech y nadie decía, ¿qué fregados es eso? Pero me enfoqué 100% a fintech y acabando, desde que estaba allá, de hecho ya estábamos con Play Business, con esta idea de queremos crear una plataforma tecnológica para que la gente pueda vivir de sus inversiones. Entré, de hecho, a una aceleradora que se llama Legatum Center, que es una aceleradora súper prestigiosa y difícil de entrar, que es solo para empresas que están desarrollando otras empresas o que están desarrollando soluciones en mercados o en economías en desarrollo. Y después de eso dije, por supuesto que no regreso a banco, no regreso a consulting, no regreso a las ofertas que me habían hecho. Mi mamá casi le da el ataque cuando le digo, ya me gradué de MIT y ahora voy a dedicarme 100% a emprendimiento, pero pues para mí ha sido de lo mejor que he hecho en mi vida. Difícil, no se lo recomiendo a todo mundo, pero para mí ha sido lo más gratificante. Pero es algo interesante, ¿no? O sea, de estar en la élite financiera, básicamente en los bancos más importantes, viendo a las empresas más importantes, a crear una de las fintech más exitosas de todo México. ¿Por qué te gustó este tema de vivir de las inversiones, no ser otro servicio? ¿Qué es lo que tiene Play Business y para dónde va Play Business para ti? Me voy a ir un poquito más atrás porque creo que hay dos partes importantes de Play Business, que es qué tipo de inversiones. O sea, la gente vive de las inversiones, pero ¿de qué tipo de inversiones? Y una de las cosas que a mí me pasaba mucho en el banco es yo podía cubrir, en México eran 37 clientes y luego había otro más de Latinoamérica, pero ya. Y cuando llegaba así de, oye, quiero llevar empresas más chiquitas. Y no voy a decir nombres porque luego se pueden enojar mis ex jefes banqueros, pero te estoy hablando de empresas gigantes, o sea, empresas que vendían 2,000, 3,000 millones de pesos, o sea, gigantes. Y me decían, no, demasiado chica. Tiene que vender, me decían, por lo menos 1,000 millones de dólares. Ok, pero entonces básicamente me estás diciendo que el 98% de las empresas en México no puedo desarrollarle un producto financiero fuera de lo tradicional. Y me decían, sí, tú quédate con América Móvil, quédate con Grupo Carso, quédate con esas. Y yo decía, claro, pero entonces somos los mismos banqueros estructurando cosas complejas para los mismos. Y entonces ya me vas a decir que que no puede tener otro tipo de productos estas empresas. Y sobre todo una de las cosas que yo veía bien claro en México es, hay un gap de financiamiento enorme, enorme. Porque si eres América Móvil, tienes a todos los banqueros diciéndote qué necesitas. Pero si no estás en ese grupo, cuando te vas yendo ya hacia abajo, empiezas a ver
que las cosas que hay son cosas muy básicas. Crédito simple o crédito revolvente, cash management, factoraje, que no significa que no se necesite, pero normalmente son enfocados más a cosas de corto plazo. Pero ¿qué pasa cuando una empresa quiere crecer? Cuando quiere poner otra planta, cuando quiere aumentar su capacidad productiva, cuando quiere traer maquinaria de China, cuando quiere emplear a su equipo, que es algo que no le va a generar dinero, o sea, de la noche a la mañana. Necesitas un financiamiento de largo plazo. Y si de por sí hay un gap de financiamiento importante en México, financiamiento a largo plazo es casi inexistente. A menos que te vayas a capital. Pero conseguir inversionistas de capital representa otro nuevo desafío en el que la realidad es que sí estamos en pañales en ese tema. Entonces decía, a ver, tenemos una región increíble, con muchísimas oportunidades. Empresas que ya están generando, pero que no toman esas oportunidades y que no crecen por falta de financiamiento, se me hace una locura. Una locura. Y entonces de ahí, o sea, cuando nos juntamos los cofundadores, había unos que decían, oye, yo quiero democratizar las inversiones, quiero dar acceso a inversiones. Y yo decía, sí, y yo estoy viendo de este lado una necesidad bien grande para financiar empresas. Y ahí fue cuando juntamos los dos. Y digo, obviamente te lo estoy contando como muy resumido, sí. Pero cómo juntamos a estas personas que quieren invertir y cómo le damos financiamiento de largo plazo a empresas que necesitan invertir para crecer. De hecho, es interesante porque es algo, cuando emprendes, debes de resolver un problema existente, ¿no? Sí. Muchas personas emprenden algo que ya tiene 50 productos diferentes y que realmente no tienes un diferencial. Y aquí, tomando otra resolución, tanto pequeños inversionistas que quieren invertir en empresas que no están, bueno, que tengan alto potencial de crecimiento, que es algo que comentabas, que pues es muy diferente invertir en una empresa que va empezando, a América Móvil, que pues básicamente tiene un buen de años y no va a multiplicar tu riqueza. Y para eso va Play Business, ¿no? Para crear riqueza. Sí. Y resolviendo el tema de financiamiento, que es una de las 3 principales causas de que las pymes realmente fracasen en 3 años. Sí. Financiamiento, planeación y bueno, esas cosas. Pero es muy diferente evaluar una empresa que ya está establecida, que ya tiene años en la industria, a una pyme. ¿Cómo eligen, o bueno, cómo tú elegirías que esta empresa sí y esta empresa no va a ser financiada por Play Business? Creo que fue de las primeras cosas que tuve que yo adaptarme cuando empecé a analizar empresas ya de este lado. Y yo decía, quiero esto y esta información, y quiero sus estados financieros auditados y tal. Y era como, ajá, no lo tenemos. Entonces, lo primero es que tienes que entender cuáles son las diferentes fuentes de información, ver cómo puedes usar herramientas tecnológicas para cruzar esa información y para ir un poco, yo le llamo como armando el rompecabezas. Porque sí, si tú tienes una empresa pública, te dicen, aquí está el rompecabezas armado, listo. Cuando tú llegas a una pyme, te digo, grandes oportunidades, pero también grandes retos y grandes riesgos, ¿no? Entonces es, pero el hecho de que existan riesgos no significa que no los puedas mitigar o que no puedas encontrar una forma de analizarlos. Y yo sí creo que esa es una de las grandes razones por las que la gente no invierte en pymes, porque dice, oye, yo voy a entrar en una pyme. ¿Cómo sé que su contabilidad sí es real? ¿Cómo sé que no tiene doble y triple contabilidad? ¿Cómo sé que el dueño no se está comprando un Ferrari o que está contratando a su sobrina? Lo que hizo FTX, que prácticamente... ¿Cómo sabes? A ver, también hay empresas que por mucho que sean públicas o tengan un VC, un private equity, yo he tenido, inclusive dentro del banco, historias que dices, oye, pero estaba auditada y pasa. O sea, nunca vas a poder eliminar los riesgos. Pero cuando empiezas a entender en qué plano estás jugando, cuáles son las diferentes fuentes de información, entonces puedes empezar a analizar mejor. Entonces, lo primero es, nosotros nos enfocamos en empresas que generan flujo de efectivo. ¿Okay? Yo sé que normalmente lo que vemos en medios es la empresa que se va a volver unicornio y tal. Yo busco lo que le digo a veces boring businesses. Empresas que generan flujo. Y te estoy hablando de la empresa que hace la parte para la moto de no sé qué. La empresa que produce piña para venderle al mayor enlatador de piñas. Tintorerías, lavanderías. Restaurantes, hubo un tiempo en que tuvimos muchos restaurantes, una empresa que entrega agua, o sea, cosas así, que por supuesto, si yo te digo, oye, mira, aquí está una fintech ahorita que está que en los últimos años que se puso de moda fintech, ¿no? Aquí está esta fintech y entonces esta idea de unicornio te puedes volver millonario versus, te digo, oye, vamos a invertir en una lavandería
La gente te dice, es que esto suena más cool. Y digo, pues no necesariamente, porque te voy a decir que cómo veo las cosas. O sea, esto es simplificándolo, por supuesto, ¿no? Pero yo veo, existen inversiones de valor, existen inversiones de flujo. Las inversiones de valor, perfecto, y hay diferentes estrategias, ya sea compro algo, lo vendo más caro, sea una acción, sea un bien inmueble, sea una cripto, lo que tú quieras. Pero tienes que entender que, o sea, puede pasar o no puede pasar, pueden haber subidas, pueden haber bajadas, y sobre todo, tienes que vender el activo para realizar la ganancia o realizar la pérdida. Del lado de las inversiones de flujo, son inversiones que son de más plazo. No está la promesa de te vuelves rico de la noche a la mañana. Eso no existe. Pero sí es algo que te va generando ingresos pasivos o flujo constante. Entonces, pues un poco el sueño que todos tenemos de, oye, ¿qué tal que yo tuviera 5 diferentes fuentes de ingreso y mañana decido que ya no quiero tener una fuente de ingreso activa a través de mi sueldo, sino que me estén generando? Pero de nuevo, no pasa de la noche a la mañana. No llegas y dices, listo, invertí 1,000 pesos, pum, ya. No. O sea, la mayoría de las cosas pasan con el tiempo y siendo constantes. Entonces, yo busco empresas que generen flujos. No estoy cerrado en ninguna industria en específico, pero sí lo principal es que son empresas que tengan planes de crecimiento. Un poco lo que yo digo es, si tú tienes necesidades de corto plazo de capital de trabajo, consigue deuda. Si tú tienes necesidades de research and development, estoy haciendo algo completamente nuevo, no me va a generar nada, vete por capital. Pero si estás en un punto intermedio en el que necesitas CAPEX, en el que tienes que invertir, y puede ser, voy a poner una planta, pero no me va a generar hasta en 1 año o 2, ese es el tipo de empresas que yo estoy buscando. Porque entonces, como mi financiamiento es a largo plazo, entonces la realidad es que sí son cosas que pueden hacer. Y me toca ver muchos clientes que me dicen, oye, pero es que yo estoy bien, yo genero bien y pues estoy vendiendo. Y le digo, claro, pero si mañana esa empresa que ya te dijo que te podría comprar el doble, ¿podrías hacerlo? No, pues no puedo. Ok, pues entonces aquí hay un financiamiento que la deuda no está hecha para eso. Entonces aquí hay un financiamiento a largo plazo con el que sí puedes poner otra planta, con la que sí puedes aumentar tu producción, con la que sí puedes ir a comprar esa maquinaria, aunque tarde muchos meses. Y justo es interesante porque, bueno, hay en dos. La primera es personas que llegan y que quieren invertir en que te den flujos constantes, por ejemplo, los dividendos, pero pues tienen en primera, el tema de impuestos altísimo. En segundo, si tienen dividendos, las empresas de la bolsa no lo reinvierten en el mismo capital, entonces es muy difícil que crezcan. Y este nuevo método de financiamiento, el Revenue-Based Financing, que literal es, bueno, de ventas proyectadas, ¿no? Estaríamos quitando un flujo en las ventas. Correcto. Pero ya está como presupuestado y son empresas que siempre se necesitan. Ahora ya le tomas a otro mercado de defensive stocks, que pues, podemos ver cómo Chedraui ha tenido un crecimiento de más del 100% en la pandemia. Sí. Pero ahora este tema de valuación, realmente tú, ¿cómo verías? ¿Qué consideras que es lo más importante en una empresa para invertir? Una característica, pero no que sea financiero, sino en el tema de cualidad. La parte más subjetiva. Sí. Ok, sobre todo en pymes, y te voy a decir, es lo más subjetivo y lo más difícil, pero realmente sí es la calidad del empresario, la calidad de la persona. Calidad de algunos aspectos. Sí, que es lo más difícil porque es investigar, es preguntar y por mucho, a ver, me han tocado casos en los que tengo gente recomendadísima, así con las mejores qualifications, así presidentes de asociaciones, empresarios reconocidísimos y que de repente sacan el cobre, es la realidad. Entonces, yo lo que te diría es, eso es como lo más complicado, porque sobre todo cuando tú estás yendo a largo plazo, cuando tienes una persona decente, la realidad es que encuentras formas. Y como mi objetivo no es cobrar sin importar lo que sea, mi objetivo es que las ventas crezcan, porque si las ventas crecen, entonces nos va bien a todos. Entonces, si yo llego y digo, oye, voy a cobrar el máximo y quiebro a la empresa, pues pongo en riesgo el dinero de la gente hacia adelante. Entonces, cuando has sido empresas y empresarios, que es, ok, las cosas cambiaron, tú puedes proyectar lo que tú quieras, que siempre son proyecciones. Puedes hacer modelos, y yo hacía modelos en el banco y he hecho modelos aquí, y por mucho que quieras tratar de predecir el futuro, hay cosas, nadie puso en sus modelos una pandemia y la recesión económica. A mí cuando me decían, ¿cómo no forecasteaste eso? Por favor, explícame quién forecasteó COVID. Por favor, dime quién, porque es un adivino. Por supuesto que no, estaba en justo esos escenarios. Y la guerra. Que tú desechas, ¿sabes? Ese tipo de escenarios. Entonces, la realidad es que es complicado
te digo, proyectar el futuro, pero cuando tienes una persona que dice, ok, cambiaron las cosas, vamos a sentarnos y vamos a ver, igual y es ahorita necesitamos bajar un poquito el pago para que haya un poco de aire y entonces poder seguir avanzando, porque mi objetivo es de largo plazo. Yo sigo cobrando, por todo el tiempo que opere, yo cobro una regalía. Entonces, ¿de qué me sirve quebrar una empresa en el año 2 o en el año 3 cuando me puede dar flujos por 20 años? Entonces, ahí es cuando te digo, esa parte de la gente que piensa a largo plazo y que dice, no voy a defraudar a la gente, entonces puedes hacer, es mucho más fácil. Esa es la parte subjetiva. No puedes nada más ver eso. Sí. Tienes que analizar muchas cosas más y yo tengo un lema que es trust but verify. Es, sí confío en lo que me dices, pero demuéstramelo. Oye, tengo el contrato con Costco, tal. No es que no confíe en ti, pero demuéstramelo. Enséñame el contrato firmado, enséñame tus números. Y hay una cosa que yo no sé si la gente sabe. Dentro de este mundo de fintech, que todo el mundo luego se llama fintech, Sí. realmente las únicas que podrían llamarse fintech son las que tienen una licencia regulatoria, o sea, tienes la licencia para ser fintech y que no son tantas. Entonces, cuando tú te financias de una fintech y básicamente te financias del público en general, el hecho de que des información falsa que induzca el error o desvíes recursos, no es nada más como de, oye, te voy a demandar para que me pagues, es un tema penal. Entonces, sí es bien serio y yo con las empresas soy bien clara. Es, si estás buscando crecer, estás buscando hacer esto, perfecto, pues nosotros podemos ser ese brazo financiero. Estás buscando defraudar, mejor defrauda a un banco porque te va a ser más fácil a que defraudes a la gente. Eso, de nuevo, no significa que eliminen los riesgos y no significa que no tengas que correr el tema de, pues en México los procesos legales son tardados e ineficientes, pero ya se empieza a ver, sobre todo con una ley tan nueva, pues nosotros ya tuvimos un caso en el que ganamos. Entonces, la demanda contra una empresa que trató de verle la cara a la gente, porque ahí sí decimos, nos vamos a ir hasta las últimas consecuencias, porque si no puedes, vemos cómo. Si no quieres, entonces ya es otro tema. Está en el blog, ¿no? Lo de la empresa. Bueno, ahí por si quieren ver el blog, ahí lo pueden ver en el blog Sí. para que vean toda la información. Sí. Algo que se me hace de lo más atractivo es que el método de evaluación se va directamente en las ventas y todo lo del Sí. revenue. Y hay muchísimos métodos de evaluación, tanto en múltiplos, pronóstico, Ujú. free cash flow to the firm, free cash flow to the equity. Sí. ¿Cómo realizas ese pronóstico, esa proyección? ¿Ves el mercado? ¿Ves Sí. el tamaño de la empresa, sus años anteriores? ¿Cómo Sí. ves esa proyección a perpetuidad o a largo plazo? Sí. Primero déjame decirte lo que opino de los métodos de evaluación, Sí. porque, o sea, es de las cosas en las que más me especialicé estando en MIT. O sea, justo fue el cómo evalúas algo con tanta incertidumbre. Esto hablando primero de startups, ¿no? Y la realidad es que son bastante más subjetivos de lo que se cree. Sí, O sea, los métodos justo. de evaluación. Y te voy a decir algo. A ver, tú puedes agarrar e irte a múltiplos y depende en cuándo estés parada, qué múltiplos. Te aseguro que los múltiplos de fintech en 2021 no son los mismos que en 2022, ni que en 2023, ¿sabes? Lo mismo con comparables. También depende con qué etapa te estés comparando, porque mucho tiene que ver con el cuánto está dispuesto a pagar el inversionista. Entonces, te ayudan a tener como un punto, pero son subjetivos. ¿Qué problema tengo yo normalmente cuando se usa mucho DCF, o sea, los Discounted Cash Flows? Tú puedes proyectar y se los digo esto aplica para empresas, o sea, para startups, para pymes, para empresas grandes. O sea, yo he hecho estructuras para empresas públicas que he tenido que rehacer, te platicaba, 7 veces. Siendo una empresa pública que está metida en el mundo de commodities y tuve que rehacer la estructura 7 veces. Entonces, o sea, las proyecciones siempre pueden haber cosas que no estás pensando. Entonces, con el DCF, lo primero es, claro, tú puedes proyectar 1, 2, 3 años, pero proyecta 10 y claro, hay formas de hacerlo, pero a eso agrégale el terminal value, ¿ok? Y muchas veces ese terminal value, que es ese flujo que estás justo poniendo a perpetuidad, y la G o la tasa de crecimiento que le estés poniendo y el factor, o sea, la tasa de descuento que estés usando, o sea, ese terminal value puede representar hasta el 80 o a veces más del valor. Entonces, le estás poniendo un valor a algo que va a pasar después de 5 o 10 años a perpetuidad, que por supuesto no tienes visibilidad. Y la verdad es que con Excel puedes llegar al número que quieras. Entonces, o sea, siento que le da tranquilidad a la gente hicimos discounted cash flows,
Pero muchas veces cuando yo veo que hacen eso, ni siquiera entienden cuáles son los factores que están poniendo ahí y cuáles son los factores que integran esa evaluación. Entonces, por eso te digo, muchas veces, por ejemplo, yo estando en MIT estuve con algunos VCs y les decía, oye, ¿tú cómo evalúas? Seguro tú tienes ahí sí la caja negra, así de que tú tienes la receta secreta. Y me decía, yo tengo dos. Y puede ser que lo que diga es controversial, pero ese es... Y no digo que todos los VCs lo hagan así, ¿eh? Estoy diciendo lo que yo viví con los que hablé. Y me decían, es bastante más fácil de lo que crees. Lo que me estén pidiendo, yo me quedo el 30%. Y yo, si me piden 1 millón, me quedo el 30%. Me piden 2 millones, me quedo el 30%. Me piden 3 millones, me quedo por lo menos el 30%. Y yo, ¿cómo? O luego me decían, el VC Method. Voy a hacer estos flujos, que ya te voy a tirar los flujos, Discounted Cash Flow, y luego le meto el factor de descuento experto, un haircut de 50%. Así. Y entonces dije, ok. Entonces ahí fue cuando me di cuenta. Lo primero es las evaluaciones son bastante más objetivas de lo que creemos. Y te digo, y con un Excel se puede llegar a lo que sea. Y de hecho es un arte. Es un arte, por supuesto. ¿Qué es lo que yo hago? Yo no hago una evaluación de la empresa, ¿ok? Yo hago una proyección de flujos futuros. Y lo primero que le digo al empresario es, no va a pasar ni lo que tú crees ni lo que yo creo. Vamos a partir de eso. No va a pasar. Eso es muy baja la probabilidad de que pase tu proyección o mi proyección. Entonces, no hagamos solo 2 escenarios o 3 escenarios. Vamos a hacer 5,000. Y vamos a hacer una mezcla de cosas que pueden pasar. Porque tú me estás diciendo, yo planeo crecer ahorita así, pero ¿qué pasa si mañana caes así? Y entonces, a grandes rasgos, lo que nosotros hacemos es una simulación Monte Carlo en la que hacemos 2,000 o 3,000 escenarios en los que ponemos variables, que decimos, a ver, ¿cuáles son las variables que vamos a proyectar? Y les asignamos distribuciones a esas variables con la información que tengamos. Normalmente usamos una distribución triangular. No me voy a meter el por qué, porque ya es todo otro mundo, pero metemos variables de negocio, variables macroeconómicas, nos metemos a hacer research de industria, de cuánto se está pensando que crezca, y nos metemos también, por ejemplo, si es una empresa que con ese dinero va a crecer, va a traer otra planta, va a poner 3 nuevas sucursales, cosas así, ponemos esos supuestos, les asignamos probabilidades, pero también decimos, ¿qué pasa si no abre? ¿Qué pasa si abre 6 meses después? ¿Qué pasa si abre 1 año después? Y todo eso está metido en esos escenarios, porque te digo, no va a pasar ni lo que tú crees ni lo que yo creo. Entonces, vamos a hacer una mezcla de escenarios. Y el escenario 1 va a tomar que subes y luego bajas y luego bajas y luego subes, que subes, subes, que bajas, 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 y entonces es una mezcla de eso. Y con eso entonces ya decimos, ok, ponemos rangos. Los rangos que ven en la plataforma, sí, es justo nosotros tomamos 10 percentil, 90 percentil, y decimos, el esperado está en esto. ¿Cuáles son los rangos? Que no significa que esté garantizado, pero es lo que estamos viendo con la proyección que hacemos. Estoy viendo que está entre esto y esto. Por eso nunca es, yo creo que va a ser esto y listo, porque sí, el rendimiento es variable. Pero yo creo que una de las cosas que mucha gente no sabe, que es lo que está atrás en Play Business, hay todo un equipo de banqueros, de financieros, de fiscalistas, de abogados, de contadores, porque un poco mi chamba es, yo voy a hacer ese due diligence. Yo voy a hacer así el due diligence que haría para una empresa en la que yo voy a invertir. De hecho, tengo una política y siempre así se lo digo a mi equipo. Cuando me traen un deal, le digo, ¿tú invertirías? ¿Pondrías tu dinero? No, pues no. Si tu respuesta es no, no me traigas un deal para la gente que tú no le invertirías. ¿Por qué no le invertirías? ¿Qué te falta? Y entonces ahí ya es cuando empezamos a hacer un análisis súper, súper, súper profundo, que de nuevo no significa que se eliminen los riesgos. Estoy diciendo que se hace un análisis muy profundo de gente especializada. ¿Por qué? Porque va a haber gente que entra a la plataforma y va a querer analizar a detalle. Sí. Pero va a haber gente que no. Va a haber gente que me dice, Fer, prefiero que tú lo analices, que tienes ya muchos más años de experiencia, que sabes dónde pueden estar esos riesgos, que puedes encontrar cómo mitigarlos. Y entonces yo lo que quiero es poner mi dinero a trabajar. No quiero abrumarme con 700 opciones. Y un poco lo que pasa a veces con plataformas que creo que han hecho un gran trabajo en el tema de dar acceso a las inversiones, pero que ponen toda la carga en el usuario, en la que les dicen, tú tienes que saber cuál es la diferencia entre invertir en Tesla y en Ford. Tú tienes que saber cuál es la diferencia entre invertir en Bitcoin y en Dogecoin. Y léete todo lo que tengas que leer. Y aprende. Y tienes que aprender a timear el mercado y saber cuándo entrar y cuándo salir. Y tienes que aprender a leer estados financieros y reportes y tal, tal y tal. Lo que yo digo es, no estoy esperando que eso haga la gente. Es, yo me voy a encargar de eso. Yo voy a hacer esa revisión, pero no nada más al inicio. Si pasa algo,
y eso, el mejor ejemplo fue COVID, es también cuando las cosas salen mal, ahí también me voy a meter yo. Y yo voy a ir a negociar y a volver a revisar. Y si tengo que hacer una reestructura, la voy a hacer. Porque el chiste es que la gente sea un ingreso pasivo, que no tengan que ellos ocuparse y de estar todo el tiempo diciendo, ya a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que analizar? ¿Qué decisión tengo que tomar? Sino que todo el equipo de expertos que ya hay de este lado lo esté haciendo. Y te digo, eso es algo que a veces no se ve detrás de cámaras, pero hay una cantidad de trabajo gigante. De hecho, es algo que estaba pasando que es muy poco que vean, pero las plataformas, al dejar todas las inversiones abiertas, hay demasiados que invirtieron, les fue mal, ya dejaron de invertir. O sea, sí hubo un crecimiento muy importante, pero realmente nadie te está educando. O sea, sí, siempre son los mismos consejos. Invierte en lo que consumirías, que realmente es un consejo no tan bueno. Pero ahora sí que haya un equipo de expertos, por eso ahorita ya están metiendo muchas asesorías y todo eso completamente gratis, para que no se vayan en malos pasos. Pero sigue siendo tu responsabilidad. Sí. Entonces, si tú me pones a mí esa responsabilidad, perfecto. Pero ponle esa responsabilidad a mi hermana, que es chef, que es buenísima, tiene un negocio bien exitoso. Pero cuando le digo, analiza estados financieros, te voy a explicar yo cómo hacerlo. Realmente pensamos que con esa asesoría vamos a como sustituir años de entrenamiento o de experiencia. Pues no, y digo, no estoy en contra de eso, ¿eh? Y justamente es lo que le gusta a la gente, ¿no? Porque a veces hubo análisis de empresas, pero así súper detallados, 1000 vistas. Y otra persona, 5 acciones que pagan dividendo, 100,000. O sea, igual no es del interés, es de, quiero invertir mi lana, ¿dónde lo puedo hacer? No es de, no me enseñes, realmente tengo toda mi vida haciendo otra cosa. Yo, ¿por qué me quisiera convertir en un experto de finanzas? O sea, sí hay gente, pero es nicho, realmente. Y yo lo que quiero hacer es decir, a ver, el análisis yo lo voy a hacer, o sea, igual de profundo, seas una persona que invierte con un video o seas una persona que se quiere meter al detalle. O sea, yo voy a hacer el mismo due diligence para que se queden tranquilos, pero te digo, sí creo que a veces la gente quiere decir, oye, ¿dónde puedo entrar en un lugar en el que pueda confiar que regreso? Yo sé que suena como a disco rayado. La gente tiene que entender que también invertir implica riesgos. Entonces, porque luego quiero volverme millonario, que tener muchísimo rendimiento, pero cero riesgo. Pues no. Quien te está diciendo que sí, probablemente te está viendo la cara. O sea, te está diciendo algo que no es cierto. Lo que te quiero decir es, para nosotros es bien importante hacer esa chamba, porque además como yo me asocio con las empresas, o sea, busco que sea un tema de largo plazo. Ustedes, ¿no? O sea, me asocio, yo no tengo acciones de la empresa, pero me asocio en el sentido de que yo busco empresas en las que no es de, oye, yo te cobro, no importa qué es lo que pase contigo y listo. Es como, no. Estoy buscando que tu empresa, o sea, las ventas crezcan. No soy un inversionista activo. O sea, no soy una persona que se va a meter a su consejo y va a estar revisando, pero sí soy un inversionista que va a estar monitoreando con tecnología cada una de las cosas de lo que pasa, porque pues, estamos buscando que la empresa crezca y entonces mientras más crezca y mientras más venda, pues entonces le va a ir mejor a la gente. Y sobre todo diciendo, quiero que venda y que crezca, pero no un poco como modelos de yo te voy a dar dinero y en 5 a 7 años vemos qué onda. No. Yo lo que busco es darle a la gente ingresos desde el inicio. Por eso no entro en empresas que no tienen ya ingresos recurrentes, porque sí necesito que estén ya, que empiecen a pagar desde el principio, aunque los ingresos vayan creciendo más adelante con las inversiones que se hace, o sea, con la inversión que se hace del dinero que levantan, sí busco que desde el inicio empiecen a pagar. Entonces, no es espérate quién sabe cuántos años para que empieces a recibir, porque además yo soy fiel creyente de para que muchos pueden decir, sí, libertad financiera y vive de tus inversiones. Yo soy de la idea de, para que realmente vivas de tus inversiones, te tienen que pagar algo. Porque en Excel todo el mundo puede ser rico. Sí. O sea, en una tabla todo el mundo puede ser rico. Pero puede ser rico hoy y mañana no, sobre todo con inversiones de valor, ¿sabes? Pero si es una inversión que te está pague y pague constantemente con el dinero en tu cuenta, porque es tu dinero, entonces tú decides si voy a pagar mi seguro de gastos médicos, voy a pagar mi súper, voy a pagar inclusive mi renta. O sea, yo tengo gente que ya con lo que genera mes a mes paga su renta. Y es un mito, ¿no? De que dicen que los hombres más ricos del mundo son Elon Musk y Jeff Bezos porque tienen muchas acciones de la empresa, pero ya se vio que cuando Elon Musk trató de comprar Twitter, tuvo que vender acciones de Tesla, bajó la cotización porque no hay mercado de compra y venta, entonces es valor en papel y realmente no tienes ese efectivo como para pagar. Claro.
Para los emprendedores que se quieran financiar en Play Business, bueno, son 5 millones de pesos a las ventas anuales, ¿correcto? Después, ¿qué se hace en ese filtro? Envían los estados financieros, Sí. ustedes lo revisan, y después su equipo con su método de evaluación entra a ver con el profesional o con el emprendedor, o Sí. cómo sería esa Sí, forma de... te lo platico igual como muy a grandes rasgos, porque, o sea, si me voy al detalle, podría estar media hora. Lo primero que yo pido es que me llenen un formulario en el que yo me doy una idea de si la empresa cumple con los requisitos básicos. Pido información también al inicio muy básica, o sea, sobre todo de estados financieros. Con eso corro un premodelo de riesgo, que eso te estoy hablando de minutos, en los que yo ya puedo más o menos llegar a decir, mira, estás posicionado en este nivel de riesgo, entonces yo buscaría un retorno porque yo no soy deuda, no es una tasa de interés, o sea, mi financiamiento se parece más a capital, no es capital, pero se parece más a capital por ser financiamiento de largo plazo. Y entonces yo le puedo decir, más o menos con lo que tú me diste, te podría financiar tanto y estaría buscando este retorno o este rendimiento más adelante. Si la empresa dice, como, ok, perfecto, hace sentido, entonces sí, yo pido muchísima más información y hago un due diligence detallado en el que ahí sí hay información legal, financiera, fiscal, se conectan a mis proveedores de Open Finance, entonces yo puedo jalar también mucha información para poder analizar cómo están las ventas de la empresa, o sea, entradas y salidas de dinero, proveedores, es una cantidad enorme de información y que podemos ir filtrando justo con tecnología, podemos ir viendo, por ejemplo, si son empresas que manejan mucho efectivo, pues probablemente no sea difícil estar con nosotros, o si no tienen un sistema de ventas, porque al final mi modelo es de ventas, entonces si no hay trazabilidad de esas ventas es complicado. Me ha pasado empresas que de repente se conectan y veo, oye, tienes el 80% de tus clientes en listas negras. Pues no, ¿sabes? Y entonces empezamos haciendo due diligence y vamos filtrando y filtrando, 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 filtrando. La realidad es que mi negocio no es colocar, mi negocio son las regalías. Entonces tengo que traer en el portafolio muy buenas empresas. Entonces de ahí mi funnel se va filtrando. Después de que ya se hace ese due diligence, se hace un modelo financiero, se hace una propuesta, se hace todo un documento de comité, que estamos hablando de 40, 60 hojas, en la que viene de todo, o sea, el análisis de todas las diferentes áreas. Te diría que, de hecho, ese documento de comité lo han revisado muchos de mis compañeros exbanqueros de crédito, de riesgos, justo viendo como, oye, ¿qué otra cosa tengo que ver? Se hace un comité en el que hay internos y externos. Siempre hay gente, ya sea inversionistas profesionales, te digo, gente de bancos, de riesgo, de crédito, de corporate o de investment banking. Y si son industrias que no conocemos, tratamos de traer un advisor externo de esa industria para que, imagínate que nunca he invertido en agro. Y entonces me dicen, oye, tienes que fijarte que tenga la certificación tal, tal. Entonces traemos esos externos. En ese comité se dice, va, no va, o me preocupa esto. Tenemos que mitigar esto. Y si ese es el caso, entonces yo regreso a buscar una estructura que mitigue ese riesgo para conseguir la aprobación del comité. Ya que se consigue la aprobación del comité, entonces es que se pone en la plataforma. Okay. ¿Ustedes les preguntan para qué quieren ese financiamiento? ¿Hay algún tipo de consultoría? Sí. Por ejemplo, nos conocemos por una clase de Prismatics, ahí muy buenas, es la mejor clase que he visitado. Gracias. Pero un emprendedor que quiera comprar una fábrica o abrir un segundo local, ustedes también hacen ese de, ¿no sabes qué? Mejor porque no lo rentas en vez de comprar, no sé, ese tipo de consultoría. Sí me meto mucho en el uso de los recursos, mucho sobre todo porque sí le ponemos, este dinero tiene que ir para esto, sobre todo porque yo no puedo dar dinero y que de repente sea, pues compré coches, casas, tal, pues no, o sea, tiene que ser dinero para crecer, ¿no? Ya sea porque se está invirtiendo o en algunos casos un porcentaje menor. Se dice, oye, traigo un financiamiento muy caro y entonces necesito liberar flujo porque este flujo lo voy a reinvertir, o sea, cosas de ese estilo. Sí, en algunos casos nos metemos, pero también yo no voy a conocer la operación como ellos lo conocen. Entonces, lo que sí me ha pasado, por ejemplo, es que me dicen, oye, necesito tanto dinero para esto. Que yo les digo, ok, para esto yo te doy el financiamiento, pero para esto consigo un arrendamiento. No tiene caso que vengas conmigo porque además te va a costar esto cuando esta necesidad la cubres con un arrendamiento o esta necesidad, esto es capital de trabajo, esto lo cubres con una deuda. Entonces yo soy de la idea de que las empresas, no existe un financiamiento maravilla para todo, no existe. Y yo sí creo que las empresas tienen que tener diferentes financiamientos según para qué lo necesiten. Entonces, necesitas capital de trabajo, necesitas algo de corto plazo, por supuesto, ve y consigue una deuda, ¿no? Necesitas CAPEX,
o algo de más largo plazo conmigo. Necesitas algo que te digo completamente nuevo, que no te va a generar nada capital. Y te digo, estoy haciéndolo muy general, pero entonces sí me ha pasado empresas que tú dirías, oye, no, claro, tú les quieres financiar todo y que se queden todo contigo. No, porque como todo lo pienso a largo plazo, incluyendo la relación, no me sirve de nada yo llegar a decirle a un empresario, no, mira, venderle esto como si fuera infomercial y esta es la solución a todos tus problemas y que después diga, híjole, me viste la cara. ¿Por qué? Porque yo lo que busco no es hacer una ronda con cada una de las empresas en México, es tener varias empresas y yo volverme su brazo financiero. Esas buenas empresas, encontrarlas, esas pepitas de oro, encontrarlas y ayudarlas a crecer. Entonces, ¿de qué me sirve que yo le vea la cara al inicio? Porque se va a dar cuenta y después va a decir, oye, pues ya no quiero seguir trabajando contigo. Entonces, te digo, toda mi filosofía y toda la empresa está pensada con una filosofía de largo plazo. Entonces, por eso es que sí, hay veces que aunque sea contraintuitivo, le digo, es que no me necesitas a mí, necesitas esto. Y hay veces que esos clientes han regresado conmigo y me dicen, ahora sí te necesito a ti. Y vengo contigo porque sé que no me estás tratando de vender sin importar qué. Está súper bien porque a veces te falta un consejo, ¿no? De un profesional y bueno, se nota tu expertise desde que hablas. Pero ahorita ya para las últimas 3 preguntas las hacen los seguidores, las que más interés. El primero sería, ¿qué consejo le darías a alguien o que te hubiera gustado a ti saber antes? Ya sea financiero o de vida. Yo te diría 2. Uno, y esto lo van a escuchar muchísimo, es empieza a invertir desde que puedas, o sea, desde el inicio. Como que mucha gente tiene la idea de necesito tener mucho dinero o mucho expertise para poder invertir. Y la realidad es que antes sí era así, pero ya no. O sea, ya cada vez hay más opciones en las que puedes invertir menos cantidad. Y yo como veo es, más allá de opciones, que busquen soluciones de inversión. O sea, para mí Play Business no es una opción de inversión, es una solución. Porque después empezar a generar ingresos y no me tengo que yo ahora volver experto financiero y en análisis y en estructuras y tal. Entonces, lo primero es invertir. Y lo segundo es pensar en el largo plazo y entender el poder del interés compuesto. Y no me refiero nada más en el sentido financiero. O sea, sí es cierto y sí creo que quien entiende el interés compuesto lo cobra y quien no lo entiende lo paga. Sí lo creo. Pero cuando yo digo interés compuesto no tiene que ver nada más con dinero. Tiene que ver con ser constante, ir poco a poco. O sea, una mejora, aunque sea pequeña, en el largo plazo, vas viendo ese efecto exponencial. Porque no es un tema lineal, pero sobre todo en este mundo en el que ahora todo el mundo piensa que es, si bajo de peso en 3 semanas y la solución maravilla y tal, y la realidad es que no, muchas de las cosas necesitan tiempo, constancia, paciencia, y no va a ser un camino así, no va a ser el mismo caminito lineal que todo el mundo piensa, sino más bien va a ser algo más que se mueva, pero cuando ya pasas ese efecto, ya empieza a tener ese efecto exponencial, es una cosa increíble que me hubiera encantado saberla a los 15 años, la verdad. Y con toda esa experiencia de banquera de recuperación, ¿en qué áreas invertirías actualmente? A mí te digo, me encanta lo que es boring businesses. O sea, empresas que generan cash flow. Entonces, industria manufacturera, o sea, lo que también le llamo real economy. Porque, claro, luego hay empresas que sí, ahorita es el boom y está súper hot, pero hasta en pandemia la empresa que entregaba agua entregó agua, ¿sabes? La empresa que vendía frutas y verduras siguió vendiendo frutas y verduras. Entonces yo trato de buscar esas empresas que generen flujos. También creo que tienes que diversificar, eso lo van a decir seguro muchas personas. O sea, yo tengo inversiones de valor, tengo inversiones de flujo, pero para mí así en lo que más hago es inversiones de flujo. O sea, por ejemplo, jamás yo personalmente compraría un departamento para tratar de venderlo más caro. Si tuviera un departamento, lo pondría a rentar. Tampoco es una de las inversiones que me gusta, pero es para dar el ejemplo. Para mí es buscar empresas que generen o inversiones que generen flujos o que generen ingresos pasivos. Y por último, ¿cuál consideras que ha sido tu peor error financiero o el error más general que te ha demostrado, bueno, que has aprendido de eso y cómo evitarlo? Ok. Mi peor error ha sido pensar que la gente, o sea, va a ser como yo. O sea, ¿y a qué me refiero? Yo me dedico al tema de financiamiento, pero también he levantado inversión para mi empresa. Entonces,
el pensar como, claro, la gente va a ser decente. O sea, yo jamás se me ocurriría agarrar y tomar dinero de alguien y decir, lo voy a usar en otra cosa, o voy a hacer algo chueco, o sea, jamás. Por ahí, por ejemplo, si algún día escuchas, justo tuvimos una empresa en la que empezó a hacer cosas medio chuecas y metimos una demanda. Después fue un caso de éxito porque hubo presión, reestructuramos y todo perfecto, ¿no? Pero entonces a mí me decían, claro, es que ustedes están coludidos. Y yo decía, pues no, es que yo invertí en alguien que jamás pensé que iba a hacer eso, porque si asumí que estás pidiendo dinero de la gente, no vas a tratar de usarlo para otra cosa. Entonces, te digo, pensar que van a ser así, y también por eso empecé mucho con el Trust But Verify. Siento que era demasiado confiada al inicio, o sea, muy al inicio de Play Business. Creo que está mal hacer un overcorrection y decir, entonces ahora no confío en nadie, pero por eso para mí es confío, pero verifico. Me preguntaste cuál había sido mi peor error Sí. y ¿Y qué más. qué enseñanza y cómo evitarlo? Pero pues lo contestaste. ¿Cómo evitarlo? Trust, but verify. Para mí sí es confío, pero, o sea, verificar. Y también de las cosas, para mí no fue tan difícil aprender esto, porque te digo que toda mi carrera ha sido financiera, pero entender que en las inversiones también van a haber riesgos y van a haber pérdidas. O sea, la gente que piensa que, incluyendo, a ver, vete al inversionista que quieras, al que quieras, Warren Buffett, al que quieras. Y pregúntale si ha tenido pérdidas y por supuesto, porque cuando corres riesgos y estás buscando no nada más mantener tu dinero en el tiempo, sino generar riqueza, vas a tener que correr riesgos y van a haber pérdidas. Yo he tenido muchas pérdidas y sí considero que tengo un entrenamiento financiero mayor que el promedio de la población. Pero no se trata de un entrenamiento financiero, se trata de entender los riesgos que estás corriendo y correr riesgos con los que te sientas cómodo. Pero si no inviertes y si no arriesgas, digo, obviamente cada uno con su perfil, pues entonces te vas a caer en el mismo punto, ¿sabes? Entonces, te digo, esa es una también de mis recomendaciones. No, pues muchísimas gracias. De hecho, he aprendido demasiado en este podcast. El objetivo del podcast era aprender y no quedarme con mi mismo pensamiento de hace unos años. Y pues realmente sí, aprendí demasiado en esta plática. ¿Dónde te podríamos encontrar? Sí, pues mira, estoy en Instagram, Fer de Velasco. Sobre todo sigan mucho, ahí tengo ya cada vez más contenido. En TikTok es playbusiness.mx. El de Instagram es playbusiness.mx. Los dos son iguales, que pensé que era con punto. Playbusiness MX. O sea, estamos ahí, van a ver ya sea a Frankie, a mí o a Joan con mucho contenido. Somos también fieles creyentes del tema de contenido y de educación. Entonces estamos tratando de poner ahí cosas, hacer podcasts, ir a conferencias y nada, pues ahí estamos. Muchísimas gracias. Pues, bonito día, bonita tarde, bonita noche, dependiendo de cuándo estés viendo o escuchando este podcast. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.